Palabra de Ingeniero, el programa del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Como habíamos dicho al iniciar nuestro programa el día de hoy, ayer se llevó a cabo la entrega de credenciales declarando oficialmente ganadores y aptos, listos para asumir la gran responsabilidad de los años 2019 al 2021 como decano tanto del Consejo Departamental, el ingeniero Oscar Rafael Anyosa, con todos sus directivos, todos los miembros de los 17 capítulos que conforma el Consejo Departamental de Lima, y también por la noche la entrega de credenciales declarando como ganador del Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú al ingeniero Carlos Herrera Descalzi, que lo hemos tenido en semanas anteriores. Ingeniero Carlos Herrera Descalzi, felicitaciones, flamante decano nacional del Colegio de Ingenieros del Perú. Muchas gracias, señor Llamosas, le agradezco mucho. Bueno, sin duda es todo un reto. Ya habíamos adelantado un poquito de lo que fue a la semana siguiente de haber culminado este proceso electoral del 18 de noviembre, y la cordura, la tranquilidad, la armonía ha vuelto nuevamente a uno de los colegios profesionales muy importantes, por no decir el más importante de nuestro país, como es el Colegio de Ingenieros del Perú, ingeniero Carlos Herrera. Y en esta oportunidad, para un periodo de 3 años, usted vuelve a asumir la responsabilidad en un momento crucial para nuestro país, en donde se dan ciertas situaciones que quisiéramos que ya se den por superadas. Mañana es el referéndum, donde hay 4 preguntas, y sin duda para el desarrollo de nuestro país, y sin duda la presencia, la labor, la orientación, las ideas, las propuestas de los ingenieros para el desarrollo de nuestro país es determinante, ingeniero Herrera Descalzi. Sí, efectivamente, una de las fuerzas importantes en un país es su ingeniería, son sus organizaciones de ingeniería. Si uno ve las épocas donde la paz está en riesgo, la paz interna o la paz externa, y hablo de épocas pasadas y que ojalá jamás vuelvan en el futuro, es decir, en guerra uno tiene una preparación permanente que es el ejército, porque el ejército es la capacidad fundamental de la defensa nacional, que es un sistema mucho más complejo y que va mucho más allá de las Fuerzas Armadas, no es en general la población. Pero para las épocas de paz, cuando la meta de un país es el desarrollo, el crecimiento, y el crecimiento de un país está vinculado bastante con el desarrollo de su infraestructura. Ahí está el ejército de ingenieros. Ahí está el ejército de ingenieros. Exactamente, ahí están las organizaciones de ingenieros, con la diferencia que esas organizaciones de ingenieros no son organizaciones formadas por el Estado y que tienen que estar dentro del Estado, sino que son organizaciones que están dentro de la vida civil, dentro de la estructura de la sociedad civil del país, y compiten y se ven obligadas a competir. Claro. Entonces, donde su ventaja de actuar en un territorio nacional es que estas organizaciones, las que son nacionales, las que están en el Perú, conocen el territorio, porque la ingeniería no es como equivocadamente se dijo durante las elecciones, alguien dijo que era una ciencia. La ingeniería no es una ciencia. La ingeniería es hacer cosas, es hacer lo que nunca, es crear lo que nunca antes existió. Y una de sus armas, la más importante, es la ciencia, pero no es equivalente a ciencia. Entonces, esa capacidad de crear la infraestructura está en las organizaciones civiles de ingeniería, y esas organizaciones civiles de ingeniería han sido sacudidas desde sus raíces, han sido totalmente debilitadas por estos problemas de corrupción que hemos visto. Para nosotros es muy duro tener que ver que la corrupción en el Perú está clasificada por obra de ingeniería, ¿no? Eso es lo que se ha discutido en el Congreso con el informe de Lavallato. Entonces ahí hay responsabilidades que deslindar y hay que separar la paja del trigo, y sobre todo entender que lo que haya habido de corrupción no corresponde a la ingeniería misma. Es decir, la ingeniería se encarga
de la ejecución de las obras. Los términos de corrupción están vinculados a la empresa, claro, a los empresarios de la ingeniería, pero no a los ingenieros, sino a la ingeniería. Claro. Sin embargo, esas organizaciones se han debilitado enormemente y esa es una capacidad fundamental del Perú. Como le dije, es el ejército de la construcción, el ejército de la paz, que está muy debilitado, y entonces estamos siendo, si exagero, invadidos por firmas extranjeras que aprovechan este momento de debilidad, se sitúan dentro de la sociedad peruana. Entonces la situación para los ingenieros también es dura, porque los ingenieros, cae la organización, pero los ingenieros pierden su trabajo, pierden sus posiciones dentro de una organización y terminan siendo subcontratados, es decir, con ingresos mucho menores, en condiciones mucho más duras por las organizaciones que vienen de afuera y que tienen la capacidad de contratar. ¿No? Entonces, el Perú necesita reflexiones importantes sobre estos temas y necesita sobre todo separar la paja del trigo y no prolongar excesivamente este drama. El ingeniero Carlos Herrera, el ingeniero modifica, el ingeniero transforma, echando mano a la tecnología, beneficio del desarrollo de nuestro país, del país, claro, de una nación. La tecnología es propiamente creación del ingeniero. Claro. Porque la ciencia son los principios, la ciencia es lo que siempre existió. Claro. Y el científico lo que hace es descubre. Decir, la ciencia son las reglas de Dios. En base a su conocimiento. Y entonces el científico lo que hace es las descubre y las pone al servicio de la humanidad. El que toma esa ciencia, y por eso tiene que entender el lenguaje de ciencia, es el ingeniero. Y el ingeniero, a partir de esos principios científicos, construye todo este mundo artificial en el que vivimos. Es un mundo creado en base a la ingeniería, con o sin academia. Claro. La ingeniería es más antigua que la academia. La ingeniería representa finalmente todos los cambios en la naturaleza de los que ha sido capaz de hacer el hombre. Ingeniero, por supuesto, también con sus errores, ¿no? Claro, ingeniero Carlos Herrera, sin duda, el momento en el cual está transitando nuestro país es muy difícil. Se necesita reconstruir, se necesita desarrollar, se necesita crecer como país, como Perú. Y por supuesto, hay que echar mano a las empresas en donde hay gran cantidad de ingenieros. Se denuncia también de que al voltear la mirada en búsqueda de las empresas que han de tomar por licitación algunas obras, se encuentran con que a veces están afectadas por lo que ha ocurrido, por la corrupción que ya es bastante conocida, pero también están ahí cerca los ingenieros. ¿Cómo poder, digamos, zanjar, digamos, hasta dónde llega el empresario? Usted acaba de hacer mención, hasta dónde llega, digamos, el límite de la empresa implicada y hasta dónde el ingeniero que participa con su conocimiento, con su accionar. Ya, para ser mucho más claro en lo que le he dicho, y cuando me refiero a que es necesario separar la paja del trigo, le digo que cuando se pactan estas cosas fuera de ley, estas cosas un poco turbias, allí no intervienen las leyes generales de la sociedad, ahí intervienen las leyes de la mafia. Y las leyes de la mafia se amparan en el secretismo. Hasta la mafia tiene sus propias leyes, entre ellas las de no delación. Entonces, el peor delincuente para la mafia, dentro de la mafia, es el delator. Se premia el silencio y se castiga a la delación. De esa forma las cosas no salen. Pero cuando existe esa ley por naturaleza, cuando han existido estos procesos de corrupción dentro de las empresas, esos se han mantenido en una cúpula, en un secretismo. A veces no todos los más altos dirigentes de la empresa los conocen. Claro. Estas cosas las conocen y las tratan solamente aquellos que es indispensable que las conozcan, y no las conoce nadie más. Ahí pero justamente el prestigio afecta a toda la organización. Entonces, cuando yo le digo que hay que separar la paja del trigo, hay que hacer un corte fino donde se separa la parte podrida, o en todo caso la parte acusada, la parte que tiene esto, y ella que responda en los fueros que corresponden, pero que el resto de la organización no se afecte. Eso necesita claridad e inteligencia para entenderlo. Perfecto, porque si no, sí, uno está afectando profundamente a la capacidad del país, está afectando la economía del país. Y estos años
nunca he visto un periodo tan duro en nuestra vida, en el tiempo que yo tengo como ciudadano y ando por los 70. Nunca he visto una época tan dura en mi país, donde todas las instituciones se han caído, ¿no? Porque en estos últimos 3 años que hemos visto presidentes en la cárcel por corrupción, destituido al presidente en ejercicio por corrupción, hemos visto las más feas prácticas de las que teníamos recuerdo, ¿no? Hemos visto la compra de parlamentarios y el lugar en la propia casa del presidente, ¿no? Hemos visto que los congresistas hasta se irrogan el derecho de la nalgada con impunidad, ¿no? Hemos visto el becerro de oro, todo lo manda el dinero. Así es, ¿no? Hemos visto la podredumbre en el Poder Judicial, y aprovecho, por ejemplo, para contarle un caso del Colegio de Ingenieros. La administración que se va y la anterior, que fue la mía, hemos batallado por 6 años para que el Colegio de Ingenieros, el Consejo Departamental del Callao, vuelva a la legalidad. Ahí hay algo ilegal. Hay un Consejo Departamental ilegal que no tiene nada que ver con el Colegio de Ingenieros, pero que funciona como Colegio de Ingenieros y hasta que da licencias. Imagínese. Y representa al Colegio de Ingenieros sin que podamos hacer nada, porque está blindado por esa Corte Superior del Callao. Los cuellos blancos, ¿no? Con la impunidad allí se necesitaría un fiscal como el fiscal Pérez, ¿no? Domingo Pérez. Ahí se necesitaría un juez como el juez Concepción Carguancho. Para que limpie toda la basura que hay en ese lugar. Ingeniero Carlos Herrera, usted muy bien toca y justamente nos recuerda lo que ha ocurrido recientemente con el caso del presidente de la Federación, el señor Oviedo, ¿no? Que han capturado a su abogado. Un abogado, o sea, un fiscal, un juez, interviene a un abogado, porque ya traspasó. El abogado defiende incluso a criminales, delincuentes, ladrones, los defiende sin implicar más allá su propio, digamos, su propia razón de ser, ¿no? Pero como abogado... Claro, yo le diría que en cuestión de derecho, un abogado, y eso hay que entenderlo, profesionalmente está facultado para defender al culpable. Claro. Y el culpable está facultado en muchas legislaciones para mentir si es en su defensa, y no puede ser castigado por mentir en su defensa. Pero un abogado, creo que tiene además una conciencia. Usted sabe que Abraham Lincoln fue abogado. O sea, es cierto, sí. Y alguna vez, cuando se dio cuenta que su cliente no era lo que él creía y tenía que ir al juicio, no se presentó al juicio, y cuando le mandaron a preguntar por qué no iba, dijo que se estaba lavando las manos. Muy claro. Le menciono esto del abogado ingeniero Carlos Herrera Descalzi porque pasamos al lado del ingeniero. Hemos visto todas estos meses, estos años, la corrupción en la que se ha encontrado las empresas asociadas, las constructoras, en donde hay ingenieros. El código de ética del ingeniero, y sin duda usted va a tener como decano del Colegio de Ingenieros del Perú a la aplicación del código de ética y al control férreo para que los ingenieros caminen por la sonda de justamente del honor, de la ética y de la responsabilidad de hacer las cosas bien. Ese es un trabajo que a usted le espera, digamos, muy arduamente, ingeniero Carlos Herrera. Claro, o sea, el propósito de mi administración es proponer al propio Congreso algunas normas respecto a la lucha contra la corrupción que deberían ayudar en esto. Para decirle, es una idea que estoy desarrollando y que quiero conversarla con los decanos electos. Quería que tuviéramos una función de escrutinio de la obra pública, ya que en nuestra organización tenemos 28 consejos departamentales con autonomía administrativa y económica en sus propias regiones. Yo creo que también tienen que tener autonomía sobre el tema del manejo de la obra pública. No
que sean unos fiscalizadores tipo la Contraloría, sino que estén facultados para que periódicamente en un foro abierto se discuta sobre una obra, cualquiera que sea la etapa en la que esté, sea cuando esté en etapa de planeamiento, sea cuando esté en etapa de diseño, donde hay también temas para discutir, sea cuando esté en la propia obra o sea cuando esté en la operación, y que se discuta y que tengan oportunidad de intervenir todos los ingenieros, aprovechando las ventajas, todos los ingenieros que están en el país e incluso fuera del país, peruanos, miembros del CIP, aprovechando las ventajas que da la informática hoy en día, la potencia de los sistemas que permite hacerlo, y entonces que al final se tenga una opinión y se pueda emitir una recomendación respecto al manejo de la obra, donde la recomendación es desde decir, mire, aquí todo parece normal, parece que es una buena obra, nos ha dejado una buena impresión, y en el otro extremo sería pues pásele una lupa. Claro. Ingeniero Herrera, un tema muy importante. En los últimos tiempos la colegiación, la convocatoria que se hace para que los ingenieros se colegien y estén debidamente habilitados. Se ha visto la gran cantidad de ingenieros jóvenes que han optado justamente por esta oportunidad de colegiarse, estar presentes, ser partícipes, estar en talleres, en seminarios, en foros, congresos, y eso es muy importante, la presencia de los ingenieros. Usted, con toda la experiencia que ha visto, también lo hemos visto coadyuvando justamente, impulsando la participación de la nueva generación de ingenieros de la mano de la tecnología. ¿Usted cómo lo enfoca? Ha habido un crecimiento más o menos de 12.000 ingenieros por año, o sea, hay 1.000 nuevos colegiados por mes, a grosso modo, ¿no? Que es la proyección que nos permite proyectar también la economía y las capacidades de la institución. El tema formal, el tema que necesita de formalización, no solamente en el caso de los ingenieros, sino en el caso de todas las profesiones, y una formalización no real, o sea, no solo en el papel, sino real, es que para poder ejercer la profesión se esté colegiado, y que la colegiatura, a través del certificado de habilidad, no exprese que está al día en sus pagos, exprese que está al día en su profesión, ¿no? Ese es otro gran cambio que queremos hacer, y que en realidad yo lo he intentado desde la primera vez que fui decano, pero han habido distintas razones por las cuales no se pudo avanzar más allá de ciertos límites. Entonces, y eso requiere un proceso de capacitación permanente, continua, que se tiene de varias formas, ¿no? Claro. Desde refrescar académicamente conocimientos, adquirir nuevos conocimientos académicos, porque la ciencia avanza con una velocidad muy grande, hasta los conocimientos que se logran por el ejercicio mismo de la profesión, porque la práctica misma de la profesión es lo que dota aquella otra gran vertiente de conocimiento y de capacidad del ingeniero, y en particular y en general de todo profesional, que es lo que se denomina como experiencia. Perfecto. Es una especie de acondicionamiento de la mente para una comunión entre la mente y la naturaleza y los temas que aborda dentro de sus tareas profesionales, ¿no? Eso es cuando después de muchos años de ejercicio uno al ojo puede decir esto es tanto, y después cuando hace los cálculos precisos se da cuenta que no se equivocó por mucho. Ingeniero Herrera, antes de concluir, y ya nos queda poco tiempo, 2 minutos, el rol usted ha hecho mención justamente al Consejo Departamental del Callao y sus dificultades y la implicancia a veces muy al margen casi de la ley. El rol de los consejos departamentales y cómo va a amalgamar todo ese trabajo a nivel nacional, ingeniero Herrera Descalzi. O sea, los decanos departamentales tienen que asumir sus responsabilidades. No se pueden escudar siempre que no son el Consejo Nacional. Tienen que asumir sus responsabilidades en la interfaz entre la profesión y la obra pública, ¿no? Porque con toda razón la gente dice en muchos casos, ¿qué dice el Colegio de Ingenieros, no? Claro. Colapsó un puente y la pregunta es, ¿qué dice el Colegio de Ingenieros? Es imposible que toquemos todas las obras que se realizan en el territorio nacional. Eso sería prometer lo imposible. Pero sí, algunas obras
importantes, significativas, sobre todo lo que es obra pública, ¿no? Y también en el caso de los servicios, cuando el servicio es privado, pero hay la obligación de un servicio que se preste dentro de niveles de equidad y dentro de costos razonables. Bien, ingeniero Carlos. Son los temas básicos y fundamentales. El otro tema, que es un tema grande también, es la explotación de los recursos naturales del Perú, el cuidado que se debe tener en la explotación de los recursos y la participación que tiene la nación en esa riqueza, y sobre todo la conciencia de que los recursos naturales son de la nación, son de todos los peruanos, no son de aquellos que lo reciben en concesión. Definitivamente. Ingeniero Carlos Herrera Descalzi, ya decano declarado para el periodo 2019-2021. Le deseamos mucha suerte, éxito. Recuerde, si bien es el programa Palabra de Ingeniero, es del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú, queremos tenerlo cerca al Consejo Nacional, que es usted, representado por usted como decano del Consejo Nacional, ingeniero Carlos Herrera Descalzi. Muchas gracias, señor Llamosas, por los buenos éxitos, y le digo, en la vida se pueden cometer errores, un humano se puede equivocar. En mí verán, quizás, como alguna vez lo dijo un poblador, pueden haber metidas de pata, quizás. Han sido, creo que las mínimas, pero metidas de mano nunca, jamás. Perfecto. Ingeniero Carlos Herrera Descalzi, éxitos en los próximos 3 años al frente del Colegio de Ingenieros del Perú.